Estamos haciendo historia. Tú y yo y todos los buscadores de la verdad que estamos compartiendo todo este arsenal de información que ha aparecido y hemos compartido en la era de Internet, está haciendo que la visión de la historia, que es fundamental para crear la narrativa de la que bebe la política, se haya transformado. Me he puesto a rebuscar a ver cuándo puse los vídeos sobre la masonería como fuerza motor de las guerras, con muchísimas comillas, de independencia, o mejor habría que decir, como va a decir nuestro invitado a continuación, de secesión. Bueno, fue únicamente hace 5 años. Y fijaos que en 5 años lo que ha cambiado la cantidad de gente, cómo se está hablando ya de que la independencia, las secesiones de esas provincias españolas en América fueron obra de la masonería. Bueno, ya desde hace años, yo, los que sigáis mi página desde hace tiempo, rafapal.com, sabéis que lancé pues un pensamiento de cajón, ¿no? La casualidad que fue el que los judíos fueran expulsados de España el mismo año en el que se conquista Granada y se descubre América, con los territorios de ultramar que sabéis que venían en el mismo paquete que el Reino de Granada. Bueno, ahí yo ya tenía mis dudas, y bueno, como siempre, tarde o temprano, pero acaba apareciendo la verdad. Y la verdad ha aparecido de boca de un erudito argentino llamado Rivanera Carles, que, bueno, da gusto oírle hablar y que supure por todos los poros de su piel la cantidad de información que tiene. Bueno, la entrevista que le ha hecho Soaje Pinto en TLV1, como decir los argentinos, esta televisión por internet, es absolutamente antológica. Tan antológica como las dos ya famosas de Patricio Lons y de Pablo Victoria, el colombiano y el otro argentino. Lo que voy a hacer va a ser resumirla, porque es tan histórica que hay que sacar ese jugo tiene. Y bueno, pues vamos a ir comenzando con el primer bloque en el cual habla sobre esa conexión, o ese, digamos, ese otro nivel, que es la conexión de los conversos, ¿sabéis? Conversos de esa religión de la cual no se puede nombrar, a el cristianismo y, bueno, cómo actuaron conjuntamente con los ingleses para todo este proceso de secesión del Imperio Español. Colaboracionista. Yo casualmente digo que hasta ahora se ha dicho con razón que la masonería e Inglaterra tuvieron un papel importante, pero el mayor papel lo tuvieron los conversos, que fueron los organizadores y directores. Claro. Ahora, los conversos en el acto se pusieron en contacto con Inglaterra, porque además Inglaterra no era lo que nos quieren hacer creer a nosotros, que si bien es un país protestante, es un país de caballeros. Inglaterra no es un país de caballeros, y yo lo demuestro ahí claramente, que es un país de mercaderes, pero lo demuestro en forma contundente. Usted sabe que en Inglaterra toda la llamada nobleza estudia literatura rabínica con rabinos. Sí. Es una cosa, están totalmente judaizados. Bueno, y lo mismo pasa con el príncipe Carlos, que creo que son conversos. Ni hablar, claro, porque por Mountbatten. Sí. Pero le quiero decir que entonces los conversos sabían muy bien a quién se dirigían. A una Inglaterra que estaba en manos de Rothschild, porque ya en la guerra con España ya estaban. Rothschild los dominaba totalmente y les cobraba el triple a los ingleses. Y aparte están todos mezcladas, la famosa aristocracia inglesa, que no es tal. La aristocracia existía en la época católica. Los protestantes se apoderaron de la riqueza tanto de los nobles católicos como de los pobres agricultores. Entonces se formó una oligarquía de mercaderes con títulos nobiliarios. Pero además de eso están totalmente judaizados. Incluso la Casa Real Inglesa está mezclada también con conversos. Tan es así que Cecil Roth, que es un escritor judío, que escribió un escritor judío prestigioso, más allá de las inexactitudes que dice, escribió un pequeño texto que se llama La aristocracia inglesa ante la prueba aria. Y entonces demuestra que están todos mezclados, y dan nombre y apellido. Muy interesante también lo que dice Rivanera, que también lo comenta Patricio Lons, el hecho de que la conciencia de pueblo mexicano, colombiano, venezolano, argentino, chileno, peruano, ecuatoriano no existía
contrariamente a lo que nos han contado, cuando se produjeron esas secesiones que luego darían lugar a numerosas guerras civiles entre esos pueblos hermanos que eran uno solo. Vamos a ver lo que dice. Lo que pasa que, o sea, los jefes insurgentes, palabra que acá no se usa mucho, pero en toda Hispanoamérica se usa, trataron de justificarse como diciendo que luchaban por una patria oprimida, lo cual es absurdo, hasta el extremo de que, por ejemplo, Carachoro Parra Pérez, que es un desconocido acá, pero es un historiador venezolano muy importante, dijo, la patria no era Venezuela, Venezuela no existía, la patria era España. Incluso otros historiadores independentistas han dicho, el pueblo mexicano no logró la independencia porque el pueblo mexicano no existía. Y lo mismo que hablar del pueblo argentino. Fíjese que hemos llegado, se podría hablar muchas cosas, pero de entrada le digo lo siguiente, ¿cómo puede ser que en las invasiones inglesas la gente salía a morir por España y por el rey? Yo acepté en un momento dado la mentira independentista, que en realidad no hay que hablar de independentista, sino de secesionista. Pero siempre pensé, me acuerdo cuando tenía 18 años, estuve en una conferencia sobre el tema, y yo dije, ¿cómo puede ser que en 1806, 1807 moríamos por España? Y después, 3 años después, España era un monstruo y nosotros habíamos alcanzado una mayoría de edad y éramos una nación. Una cosa que es disparatada, es un dislate tan grande. Lo que pasa es que nos lo enseñaron en el colegio desde niño y el ejército argentino permanentemente habla de eso, que nació con la patria. No, el expatricio nació para servir a España. Y por eso Saavedra en 1806 se presentó al cabildo y dijo que él y los otros comandantes estaban dispuestos a derramar su sangre por el estandarte real. Eso dijo Saavedra. Bueno, nos han contado que es que fue una rebelión del pueblo hispanoamericano contra el opresor español. Y ahora resulta que los pobres estaban de parte de España y fue la clase dirigente, esa clase dirigente dirigida, valga la redundancia, por estos cristianos nuevos, también llamados marranos, quienes realmente hicieron esa guerra civil, quienes la dirigieron. Vamos a escuchar al profesor Rivadeneira Carles. Nada que ver con la aristocracia. Entonces, eran los ricos los que se rebelaron contra España. El pobrerío estaba con el rey. Los indios, los mestizos, los negros, con el rey. Y hay cosas realmente impresionantes, emotivas, como por ejemplo los indios caquetíos, que uno no sabe ni quiénes son, que eran de Coro, una de las pocas ciudades, hubo algunas ciudades heroicas, Montevideo, que nosotros lo ignoramos, el Río de la Plata después del fusilamiento de Liniers no dijo nada, aceptó el gobierno sedicioso y terrorista de la Revolución de Mayo. Pero eso se dio en todos los gobiernos hispanoamericanos, pero en todos lados se sublevaban por el rey. Los caquetíos, que eran indios, amaban al rey de España, la religión católica y España. Y por ejemplo, en Coro, cuando Coro se rindió, los caquetíos no se rindieron. Y hay un testimonio actual de hace muy poco, los caquetíos fueron a comulgar, a confesarse y comulgar, y juraron detener a la revolución contra el rey. Cuando los derrotaron, cuando volvieron, entre ellos se recriminaban mutuamente por qué perdieron. Entonces los independentistas, Bolívar y todo, no directamente él, pero se les mandó decir que cejaran en su intento. Jamás, dijeron. Fueron masacrados y murieron 1000 caquetíos. Y después el caso de Pasto en Colombia, que es algo extraordinario. En Colombia, cuando se rindieron los cristianos viejos, porque Pasto, que está en el sur de Colombia, de Nueva Granada, ellos se negaban a decir que se llamaba Colombia, un nombre impuesto por Francisco de Miranda, que también tengo la documentación, que era converso de Mateo, la documentación reciente, escrita por un judío que dice, en fin, lo que le quiero decir, abreviando, y le cedo por supuesto que usted me pregunte, por ejemplo, en Pasto, que era un lugar problemático por su geografía, eran derrotados todos los ejércitos independentistas, mejor dicho, secesionistas. Entonces Bolívar le ordenó a Sucre, que era converso como él, y lo tengo bien documentado, que borrara a Pasto de la faz de la tierra. Ese era el maravilloso Bolívar. Entonces, ¿qué fecha eligieron? El 24 de diciembre de 1822. Asesinaron mujeres, niños, ancianos, saquearon las iglesias, violaron,
destruyeron el archivo histórico. Unos meses después, una persona que se llamaba Agustín Agualongo, que algunos dicen que era indio, otros que era mestizo, que medía 1,47 m, y cuando avanza el secesionismo, deja sus trabajos y se enrola en el ejército español, y se convierte en una personalidad única. Entonces, con indios de a pie, con mestizos armados de chuzo, con algunos fusiles recuperados, con palos, hicieron escapar a los independentistas, los secesionistas. En un caso, por ejemplo, todos los conversos estaban en el lado secesionista. Había algunos conversos que no se adhirieron al secesionismo, y aunque no digan por qué, porque temían, como siempre, que por ahí fracasara el alzamiento contra España. Entonces, no se adhirieron. La mayoría se adhirió, pero incluso, por ejemplo, el marqués de Valdelirio, que yo pongo como ejemplo, bueno, todos conversos, delincuentes, estafadores, así. Le digo directamente, es una realidad. Los conversos no solamente eran hacendados y mercaderes, sino que eran generalmente contrabandistas, prestamistas y defalcadores del tesoro público. Pero esto no lo digo yo porque no es una opinión que no tiene fundamento, no, está fundamentado permanentemente. O sea, ¿dónde se daban más esos signos de corrupción bueno, en Hispanoamérica directa aprovechamiento? ¿Cómo dice usted? Ese aprovechamiento del dinero todo público, ¿dónde se daba? En todas las por eso yo hago la genealogía y analizo todo. Es un trabajo que pude hacer porque yo tenía un conocimiento profundo del tema. Claro. Pero yo analizo las juntas fallidas en La Habana, en Quito y en Ciudad de México. Pero después lo que pasó en Caracas, lo que pasó en Nueva Granada, en el Virreinato del Río de la Plata, en Chile, en Perú y en Cuba. Que ahí sí que es muy importante, porque Martí también era converso. Bueno, muy interesante cómo Rivadeneyra Carles también nos explica cómo lograron ocultarse de las autoridades españolas estos cristianos nuevos, alias marranos, que en principio tenían prohibida la entrada a Hispanoamérica. Fueron ellos mismos los que ocupaban esos cargos que habían comprado, como veremos, los que falsificaron la documentación para que pudieran entrar, en fin. Esta mafia de nunca acabar. Los estatutos de limpieza de sangre decían que para ser cristiano viejo tiene que ser cristiano viejo por los 4 costados desde tiempo inmemorial, sin que la pública voz y fama diga lo contrario. Porque en esos pequeños pueblos, Madrid era un pequeño pueblo, cuando la gente dijera fulano es judío, lo era. No escapaba. Claro, entonces el tema que puede llamar la atención, pero ellos trabajaban con un gran espíritu de cuerpo, además se casaban, la endogamia de los conversos es casi superior a la de los judíos públicos. Es una de las características, casarse entre ellos, incluso en Perú. Bueno, trabajan como gueto en su vida real, ¿no? Claro, pero fíjese los casamientos entre, por ejemplo, gente que tenía títulos nobiliarios, que se mimetizaban, porque el error de mucha gente es confundir asimilación con mimetización. Tenían títulos nobiliarios, por ejemplo, esculpían el escudo en sus mansiones, iban a la iglesia con esclavos, todos vestidos así con hábitos de caballería, en fin. Pero algunos, por ejemplo, como los marqueses de Casabosa en Perú, si me escucha un peruano va a decir, y bueno, yo soy descendiente del marqués de Casabosa que tiene el título hace 300 años. Yo todo esto no digo cosas que se me ocurre, que si es converso lo compró, no, está documentado. Este marqués de Casabosa, cuando los piratas ingleses asaltan Guayaquil, en vez de defender la costa se puso en negocio con ellos. Cuando pide un título nobiliario, Felipe V dice que es una persona innoble que no se le puede dar un título nobiliario. 6, 7 años después dice que por los servicios prestados se le da el título, puso plata. Ahora, no solamente, pero yo tengo los datos, desciende de los Anchieta. El famoso apóstol de Brasil era converso, y está la genealogía perfecta. Este Anchieta, que lo ponen como el apóstol del Brasil, le decía a Francisco de Vitoria en sus cartas que Tucumán pertenecía al Brasil. Era un converso canario, ¿se da cuenta? Entonces los conversos tienen mucho interés en ponerlo como una especie de santo perfecto. Por otro lado, de Casabosa, usted los escucha y claro, tienen formas exteriores de noble, pero no lo son. Por parte materna son Pacheco Solís. Resulta que, primero, Pacheco es un agregado.
Resulta que yo tengo la declaración ante la Inquisición de Sevilla del padre, que el inquisidor le pregunte, sí, nosotros, mi mujer y yo, todos hemos muerto como, ella murió como judía, nosotros somos todos judíos, directamente se lo confío. Ahora, me podría extender mucho, pero siempre es así. Y esta gente es la que juraba fidelidad a los reyes de España, pero conspiraba porque odiaban el imperio español. Era un odio visceral. Y yo pongo un ejemplo, admitiendo que los jefes secesionistas fueran republicanos, está perfecto. Pero yo no conozco ningún republicano español, ni ningún marxista español que odie España y que diga que hay que matar a sus compatriotas. Solamente lo tiene que decir un converso. Y ese odio visceral de San Martín, de todos, de Bolívar, ese odio, y aparte de los asesinatos que hizo Monteagudo con el apoyo de San Martín, ese odio de los españoles es propio de los conversos. Con respecto a San Martín le deslizo un detalle, que es el único que no tengo pruebas contundentes de su carácter converso, aunque tengo indicios muy fuertes que me llevan a mí a la íntima convicción de que lo era. Si se prueba lo que dice Chumbita, más allá, que era hijo ilegítimo de Alvear, si le logra el ADN, te haría las pruebas contundentes porque Carlos María Alvear era converso. Y lo tengo bien documentado. De año 10 de Hugo Guasch, de que Saavedra era un tradicionalista monárquico, católico, no resiste menos a nadie. En primer lugar, Saavedra no era, no me quiero dedicar mucho a Saavedra. Saavedra no era un aristócrata, Saavedra era converso. Por el lado materno está lleno de San Benito, de la Inquisición sevillana. Los Tarifa, que Raúl La Molina en el libro Los Hombres de Mal los llena de elogios. Nada que ver. Los Tarifas fueron quemados por judaizantes y otros reconciliados por la Inquisición. Aparte desciende de los Santa Cruz. Todos los Santa Cruz son conversos. Y lo demuestro en mi libro. En principio, que yo prácticamente tenía listo este trabajo en el año 91. Pero aparecieron tantos trabajos de investigadores pro-conversos que han documentado todo lo que hacían los conversos. O sea, no hablaban de que fueron procesados por la Inquisición, hablaban las riquezas que tenían, las estafas que hacían. Pero ¿qué pasa? Estos pro-conversos lo justifican contradictoriamente, porque dice, los conversos buscaban ascender socialmente. La única manera es la riqueza, los hábitos de órdenes militares, los títulos nobiliarios. Pero lo que no explican, porque ellos también cuentan que falsificaban documentos para obtener todo eso, amedrentaban los testigos, falsificaban documentos a través de los escribanos, que la mayoría eran conversos, era todo un negocio de falsificación. Lo que no dice cómo estafaban al fisco, cómo eran prestamistas, contrabandistas, eso no logran explicar, aunque lo señalan, Entonces son buenos investigadores, pero malos historiadores, porque no sacan las consecuencias de lo que investigan. Entonces yo me baso, felizmente, como yo no pude ir a los archivos españoles, me baso en una documentación demoledora de esta gente que está al servicio de los conversos, pero que cuando dice algo está muy documentado. Entonces le explico brevemente lo que pasó en Hispanoamérica. Siempre los reyes prohibieron desde Isabel la Católica, siempre se prohibió que los conversos vayan a las Indias. No solamente de los penados por la Inquisición, sino de los conversos en general, de los nuevamente convertidos a nuestra Santa Fe Católica, como se decía. Incluso hay pragmáticas firmadas, expedidas por Juana la Loca y por otros reyes, que no pueden ocupar cargos públicos ni oficios. Sin embargo, porque los reyes quisieron formar con muy buen criterio una aristocracia. Se sabe que ellos querían formar una aristocracia que es la garantía de buen gobierno y de fidelidad a España. Pero resulta que a pesar de eso, los conversos violaban todas las disposiciones. No solamente vino un aluvión con la unión de Portugal y España, un aluvión de conversos, una verdadera invasión, que incluso esa palabra la dice Caro Baroja, que es pro-converso, dice fue una invasión, sino que además el problema son los conversos hispanos, que eso venían en masa y que en la casa de contratación, que yo ya lo demostré en Buenos Aires Ciudad Conversa, mutuamente se decían que no eran conversos. O sea, yo decía, usted no es converso, usted decía, Rivadeneira Carlet no es converso. Entonces entraban en masa, pese a que Felipe II decía, me he enterado que entra quien no debe, bla, bla. En la práctica entraban todos, porque dominaban la casa de contratación. Y entonces, ¿el panorama cuál fue? Se formó una oligarquía abrumadoramente conversa,
que dominaba en toda Hispanoamérica, que tenía los títulos nobiliarios que compraron. Le aclaro que contra lo que cree la gente, por eso por supuesto este libro me va a traer el odio de mucha gente, yo lo lamento, pero porque los títulos nobiliarios hubo muy pocos realmente concedidos por servicio. Hernán Cortés a Pizarro, más allá de que Pizarro traicionó, y después algunos virreyes y algunos por hechos militares, como Liniers. Todos los demás son comprados, sin excepción, todos. Quiero decir, compran títulos nobiliarios, compran los hábitos militares que se vendían. A partir de Felipe IV hay una ola de ventas de títulos nobiliarios de hábitos militares. Era una irrisión que un converso tenga un hábito de la Orden de Santiago o de las otras órdenes, porque el elemento fundamental era estar dispuesto a morir por la integridad de la fe católica. Era una burla. Después compraban los grados militares, coroneles, todo está comprado. Pero no era uno que compraba, todo se compraba. Se compraba incluso los cargos en la Santa Cruzada, que era la que recogía dinero para seguir luchando. Eso venía de la época de la lucha contra los musulmanes, y después se extendió para luchar España contra el protestantismo y todo. Compraban todos los cargos de la Santa Cruzada, porque como contadores era un gran negocio. Y aunque no eran contadores, le daba influencia social y más negocio. Y hasta llegaron a comprar, cosa que me asombró a mí, los cargos en la Inquisición, de alguacil mayor hasta de notario del secreto. El notario del secreto tenía la genealogía de los conversos. Y tengo la documentación que es contundente, de los propios inquisidores que están horrorizados. Bueno, todo se vendía. Y lo más grave de todo, contra lo que la gente no sabe, es que se vendían los corregimientos, las gobernaciones, los cargos de regidores en los cabildos, que ya eran hereditarios. Entonces dominaban todo. En cambio, las autoridades españolas eran transitorias. Los virreyes estaban 5 o 6 años y se iban. Entonces, por eso el cabildo tiene más importancia que el gobernador. O sea, ahora, lo grave de todo esto es que esta gente acumuló un poder extraordinario, si bien no era absoluto, porque con todos los defectos, España seguía siendo un régimen al servicio del bien común. Pero tenían un poder muy grande y querían ellos destruir el imperio español y por otro lado acrecentar su poder político y social. Entonces, esto de que querían destruir el imperio español está documentado hasta el hartazgo. No solamente Madariaga, que era un liberal que escribió su libro, su introducción sobre a Bolívar, el cuadro histórico de las Indias, lo escribió cuando estaba trabajando en la BBC, pero él dice los enemigos más temibles del imperio español eran los judíos, lo dice claramente. Pero además han surgido en los últimos tiempos gran documentación. Por ejemplo, la Asociación Sefaradí en Caracas, el año 2010, de una conferencia de un tal Pinedo, un historiador, dijo: la independencia de Caracas lo lograron judíos, masones y republicanos, claramente. Los hermanos Carrera de Chile eran conversos, O'Higgins converso por parte materna, Bolívar era converso. Le dedico 35 páginas a la genealogía de Bolívar. Eran todos conversos y pertenecían a la oligarquía. Y bueno, ya por acabar esta extensa entrevista de Soaje Pinto a Rivadeneyra Carles, vamos a conocer algo que a mí me parece muy importante para explicar, para comprender lo que sucede en la actualidad y en otras épocas de la historia, que es cómo el gran fiasco, las grandes deudas que acumulaba España por las guerras que le estaban montando los protestantes, dirigidos también por esa religión que no podemos nombrar, en Europa, esas guerras, bueno, que se sucedieron hasta Westfalia, protestantes contra católicos, hacían que, bueno, pues la hacienda española no funcionara bien, que tuviera deudas, hablando pronto y claro, y eso hizo que se vendieran muchos cargos militares, administrativos, de todo tipo, cosa que había sucedido exactamente igual, o estaba sucediendo, porque es casi contemporáneo. Bueno, no, había sucedido unos siglos antes en la Iglesia Católica, que vendía pues las indulgencias, y eso fue uno de los motivos por los cuales Lutero montó esa secesión, podemos decirlo también, ¿no?, que fue la Reforma Protestante. Así pues, encontramos unas connotaciones clarísimas, e incluso hoy, ¿qué está sucediendo más que la venta de contratos y de cargos para las feministas? Pues, ¿por qué sucede? Porque estamos endeudados. Vamos a escuchar, por último,
Este último pedazo de este pedazo, como decimos en España, de entrevista a Rivadeneyra Carles, insisto, escuchadla entera porque es absolutamente histórico. Esto sí que cambia la historia. Lamentablemente era una cosa pública, Sí. y en Europa se pasaba lo mismo, se vendían todos los cargos. Sí, bueno. Pero lo grave es que España era la primera potencia de Occidente, y la potencia católica. Empezaron a haber ventas, algunas ventas ya con Carlos V, con Felipe II, pocas ventas, porque siempre la corona tenía apuro financiero, estaba en lucha contra el mundo, defendiendo el catolicismo, y aparte tenían clara conciencia de que luchaban contra los conversos, eso era muy claro, sobre todo Felipe II, Carlos V, pero sobre todo Felipe II. Y empieza con la decadencia, con los Austrias menores, sobre todo con Felipe IV, que ha sido un gobierno lamentable para España porque estaba en manos de Olivares, que era converso, descendía del famoso Conchillo, que era el tirano de las Indias, era el que manejaba la Secretaría de India, y ese que hizo los repartimientos, las encomiendas, todo lo que no se debería haber hecho. Porque me podría hablar de la encomienda, que no es como han dicho lo de la leyenda rosa, que eran los encomenderos eran explotadores y la mayoría, el 90% era converso. Todo eso se hizo contra la opinión de Isabel la Católica. Pero Carlos V después prohíbe las encomiendas. Por eso se subleva Pizarro y se le subleva casi toda Hispanoamérica. Hizo las leyes nuevas de Burgos, que se creía que se habían anulado. No, hace poco salió un artículo demostrativo de que las leyes seguían vigentes. Lo que pasa es que no se habían anulado, pero se habían suspendido. Por eso tuvo que venir la Gasca para aplastar la rebelión de Pizarro. Y por eso murió un virrey, el virrey Vela, que fue asesinado por los pizarristas, y también Valdivieso, el primer obispo muerto para evitar las encomiendas, para anularlas. Con respecto a la corrupción, bueno, con Olivares se empieza a vender todo, con el cuento de que había, bueno, que la Real Hacienda necesitaba, pero se le empieza a vender a los mercaderes, a todo el mundo, en forma masiva. Se vendían las ejecutorias de hidalguía. Por eso le digo que en mi libro, yo no busco el sensacionalismo, lo van a querer rechazar el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Yo me baso en documentos incontrovertibles. Se sabe lo que valía un título nobiliario, 22.000 ducados, punto. Y los ejecutorios de hidalguía también se vendían. ¿Que eran títulos vacantes o eran No, títulos que se creaban. Se llamó una inflación de nobleza. No, una inflación de honores. Porque se pasó de tener pocos títulos a ser una cantidad impresionante. O sea, se compraba en forma directa o indirecta. Directa era con un decreto del rey, que no se especificaba nada. Indirecta era cuando se hacían servicios para obtener el título. Pero no es que se hacían servicios desinteresados. Se le prestaba plata a la Real Hacienda y después se escribía: Su Majestad, como yo he colaborado, le pido un título nobiliario directamente. Entonces, el Consejo de Órdenes se oponía. Pero como dijo Quevedo, el Consejo de Órdenes, si sigue así su inversito, le puede dar los títulos y la información de limpieza hasta Lutero, por el poderoso caballero Don Dinero. Entonces se empezaron a vender títulos, todo. Hábitos de caballería, hábitos de la Orden de Caballería, de Montesa, de Santiago, de todo. Entonces, una corrupción generalizada. Se empezó a vender los cargos con nombre y apellido. En Tucumán, el virreinato del Río los gobernadores del Río de la Plata, por dinero directamente. Y está la cantidad, el legajo, el tomo, está todo documentado. Porque ha habido muchos escritores, muchos investigadores que se dedicaron a esto. Es abrumador el trabajo. Le dicen todo lo que se vendía en Nueva Granada, en Nueva España, en el Perú. Entonces eso generó una alteración total, tal es así que el Consejo de Indias se negaba. Y entonces al final ya no se lo tenía en cuenta lo que decían los consejos. Más con los Borbones, que los consejos lo eliminaron. Porque la monarquía tradicional era polisinodal. El rey gobernaba con los consejos. No es como cree la gente ignorante que los reyes hacían lo que querían. En la democracia se hace lo que se quiere. Ahí no. Entonces Felipe II todo le preguntaba a los consejos. Los Borbones, que hicieron lamentablemente una serie de medidas centralistas y cobraron impuestos que los austrias no cobraban, no destruyeron las Indias, pero la dañaron. De cualquier manera se vendió tanto que se degradó todo, hasta el extremo que, por ejemplo, una persona armaba un regimiento, compraba los uniformes, le pagaba durante un año
la paga, valga la redundancia, entonces pedía un título nobiliario, y además, o si no, también le daban en pago en blanco hábitos de caballería que los vendían o se los daban a sus amigos.